Y seguimos aquí en el ADN de la noticia y directamente ya saludamos desde Colombia al general retirado de la Policía Nacional de ese país, Juan Carlos Buitrago. Él es experto en seguridad, también consultor internacional de seguridad. Muy buenas noches, general, y muchas gracias por atendernos. Fátima, buenas noches. Es un honor estar en su programa. Muchas gracias por la invitación. Sí, para nosotros también, porque tenemos muchos temas actuales de qué tratar cuando hablamos directamente de crimen organizado, contrabando, como la semana pasada estábamos tocando también con un juez antimafia italiano, decía que para combatir el crimen organizado, ya que es transnacional, el combate debe ser transnacional y a veces la experiencia de otros países pueden servir para aplicar las estrategias que son efectivas, así que directamente ya le consultamos acerca de cómo ve a Paraguay respecto al avance del crimen organizado desde su punto de vista como analista general. Muchas gracias, Fátima. No, efectivamente Paraguay ocupa un lugar estratégico en, sobre todo, el contrabando y lo que significa el comercio ilegal, especialmente de cigarrillos, que es el producto que mayor afectación tiene en Latinoamérica y el Caribe, dentro del universo del comercio ilegal. Y esto es resultado precisamente del trabajo que venimos haciendo a nivel de Latinoamérica y el Caribe, desde México hasta Argentina y con algunos países del Caribe, en el propósito de identificar cuáles son las modalidades, los actores ilegales y las regiones, los países más afectados por el comercio ilegal de todo tipo de productos, especialmente de cigarrillos, que repito, es uno de los más afectados en la región y no solamente en Latinoamérica y el Caribe, sino en el mundo. Entonces Paraguay, por ejemplo, tiene un fenómeno muy particular que viene afectando no solamente la economía paraguaya, que viene afectando el recaudo de impuestos en Paraguay, sino también en los países vecinos y en otros territorios de la región. Y para eso solamente quiero comentarte un dato. Tenemos cifras en el sentido de que en Paraguay se consumen 1.5 billones de cigarrillos al año. Y allí se presenta una sobreproducción de cerca de 100 billones de cigarrillos, que si bien puede tener una producción con origen legal, tienen inundado a sus países vecinos y a otros países de Latinoamérica y el Caribe. Básicamente el 60% del contrabando y de los cigarrillos ilegales que llegan a otros países de Latinoamérica y el Caribe procede de Paraguay. Y si nos vamos un poco... Sí, sigue, Fátima. No, el 60%, esto va aumentando anual porque anteriormente era un porcentaje menor. Ahora el 60% de los cigarrillos que salen de Paraguay están afectando a los países de la región, no solo a Colombia. Así es, a Colombia, pero especialmente a los países vecinos. Solamente le puedo decir que el 80%, ya, el 80% de los cigarrillos ilegales que salen de Paraguay están ingresando ilícitamente a Brasil, a Chile y a Bolivia. Por ejemplo, Chile registró un incremento del 50% del producto ilícito exclusivamente de cigarrillos cuando hace unos pocos años estaba en 29, subió al 50%. Solamente Bolivia estaba en 18 y llegó al 25%. Y en Brasil tenemos también casi el 50% de productos ilegales. En Argentina es cerca del 10% de estos productos. Y aquí estamos viendo un fenómeno de cómo México, Panamá y Paraguay se han convertido prácticamente en los ejes estratégicos a través de los cuales llegan los cigarrillos y otro tipo de productos ilegales, no solo de Asia, de Corea, sino también de Paraguay. Llegan a estos países, se incorporan de manera ilegal a sus territorios, pero se redistribuyen a otros territorios de Latinoamérica y del Caribe. Ahora, estos cigarrillos que están inundando la región, que ¿pasan por Paraguay o salen de Paraguay? Porque con el narcotráfico generalmente nos utilizan, utilizan a nuestro país como país de tránsito, pero estos cigarrillos se producen de Paraguay, no es que pasan por acá. Sí, Paraguay se ha convertido prácticamente en el nicho de producción
de cigarrillos de múltiples marcas y no solamente de cigarrillos originales que se distribuyen de manera ilegal a otros territorios, sino también se están falsificando otras marcas de cigarrillos que se producen en otros lugares del mundo y contradictoriamente estas firmas no han generado acciones en contra de estas fábricas productoras de cigarrillos que están falsificando la marca de su producto original. Entonces tenemos las dos modalidades, tanto de producción ilegal de cigarrillos a través de la modalidad de falsificación, pero también a través del contrabando de cigarrillos que se exportan a otros territorios de manera ilegal. Y existe otra modalidad también, como usted lo ha mencionado, que es la utilización del cigarrillo con origen ilegal o falsificado para monetizar el dinero producto del narcotráfico y también para lavar dinero producto del terrorismo. Como quiera que aquí hemos entendido, y la evidencia así lo demuestra, de que hay todo un sistema de economía criminal donde se utilizan productos como el cigarrillo que les genera mayores utilidades y menos riesgo para evadir impuestos, para lavar dinero y para financiar otro tipo de actividades relacionadas con el narcotráfico, pero también con el terrorismo. Ahí le interrumpo, general, porque es bastante interesante lo que está diciendo y como para entender la dinámica, ya que estamos hablando de economías criminales y el cigarrillo se convirtió en un punto estratégico donde se lava dinero producto de otros crímenes transnacionales. Sí, así es. Lo decía recientemente en una entrevista al programa Los Informantes, aquí en Colombia, que se distribuyó a nivel global, donde mostrábamos evidencias de la presencia de Hezbollah y de grupos terroristas radicales en Latinoamérica y el Caribe, particularmente en Colombia. También hay evidencias de que existe en Paraguay y en la frontera tripartita, pero hubo investigaciones y casos puntuales de inteligencia, algunos de ellos judicializados, que permitieron evidenciar que el cigarrillo de origen ilegal o falsificado se utiliza para financiar actividades del terrorismo y para lavar dinero del narcotráfico. Ahora, ¿y quiénes serían las cabezas de estos grupos criminales que están lavando dinero con el contrabando de cigarrillo? Porque debe existir varias cabezas en diferentes puntos que luego terminan en otros países, general. Sí, así es. Mira, y esto se dice en los informes de Interpol, de Europol, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, también de Naciones Unidas, de la Oficina para la Prevención y Control del Delito, no solamente desde el punto de vista del cigarrillo, que se viene utilizando como modalidad privilegiada para monetizar el dinero del narcotráfico en términos generales, pero también para financiar el terrorismo por parte de Hezbollah, como lo dijo recientemente el informe del Departamento de Estado, sino que también, aparte de estos grupos organizados, criminales, terroristas y narcotraficantes, como el Cartel de Sinaloa, por ejemplo, o el Primer Comando Capital, que llega inclusive hasta Paraguay, el Tren de Aragua y otras organizaciones del narcotráfico que operan en Latinoamérica y el Caribe. Son cerca de 432 organizaciones criminales las que han sido identificadas por Inside Crime en sus investigaciones, que están vinculadas con el narcotráfico, con otras formas delictivas, pero también con el contrabando de diferentes productos, entre ellos el cigarrillo, que es el que mayor lucro y facilidad le genera a estas organizaciones para financiarse. Y tenemos también, desde otro punto de vista, un mercado que actúa con apariencia de legalidad, pero que proceden en la ilegalidad. Es decir, son mafias del contrabando de cuello blanco, como ocurre, por ejemplo, en Paraguay con la firma del expresidente Horacio Cartes, que es públicamente conocido, recientemente ingresado a la lista OFAC, sancionado por los Estados Unidos, y que ya estamos viendo una cantidad de estrategias en el propósito de desprenderse de estos negocios, de la producción de cigarrillos, de las actividades ilegales, en el propósito de entregar estas franquicias a otras empresas asiáticas o coreanas para legalizar, para mantener esa apariencia de legalidad a través de la producción legal de cigarrillos, cuando lo han venido haciendo de manera ilegal
cuando han venido inundando el mercado latinoamericano y del Caribe de manera ilegal, y ahora pues vamos quizá a afrontar o a advertir una legalización de este mercado que, como lo he dicho, acaba de, o recientemente hemos visto investigaciones en desarrollo, pero también la inclusión en la lista OFAC por parte de los Estados Unidos. Ahora, ya que mencionó la figura del expresidente de la República, Horacio Cartes, ¿cómo lo califican allí en Colombia de acuerdo a todos los estudios que realizan, los análisis, los documentos y también las investigaciones de la ruta del cigarrillo que sale a Paraguay y, como usted dice, que inunda toda la región? Sí, las investigaciones que hemos realizado y a partir de las informaciones públicas y las decisiones de otros gobiernos, pero además de los estudios que he mencionado de Interpol y Europol, pero también las firmas autorizadas que han venido recabando información y desarrollando investigaciones de campo sobre ese fenómeno ilegal, criminal y mafioso, porque funciona como un sistema de economía criminal que se ha engendrado en Paraguay, permite precisamente confirmar, y así lo hemos visto en Colombia, Ecuador y Panamá, que allí detrás del expresidente Horacio Cartes se ha construido todo un emporio mafioso basado en la producción ilegal de cigarrillos que precisamente tienen inundado el comercio ilegal en Latinoamérica y el Caribe, generando una competencia desleal, generando todo un fenómeno criminal de contrabando, de evasión de impuestos, pero también de monetización de dineros con origen ilícito para lavar precisamente esos activos resultado de otro tipo de actividades. Entonces, esto funciona como de manera circular, como un círculo de economía criminal donde productos ilícitos como el cigarrillo que se producen allí en Paraguay por parte de firmas como la del expresidente Horacio Cartes, Tabesa particularmente, hoy en día, después de haber sido develadas, descubiertas, intervenidas e investigadas y expuestas en la opinión pública, a partir de las evidencias que hemos visto desde aquí, desde Colombia y desde otras latitudes de Latinoamérica y del Caribe, pues están cambiando de modus operandi en el propósito de darle una mayor apariencia de legalidad a esos negocios que últimamente han venido, casi desde su inicio, enmarcados en una cadena de negocio ilícita regional. Ahora, aquí en nuestro país, la excusa que ponen como la superproducción de cigarrillos, que con el correr de los años va entre 16 millones a 30 millones aproximadamente anual de cigarrillos, si hablamos en unidad, es que se vende aquí, no importa a quién, porque dentro del territorio paraguayo es legal la venta de cigarrillos, pero cuando pasan las fronteras, allí se comete el hecho punible, el crimen de contrabando. ¿Qué opinión le merece ese análisis, ya que nuestra legislación prácticamente permite que la venta dentro del territorio sea legal? Pero ¿cómo combatir esa cantidad excesiva de producción que al traspasar las fronteras ya se convierte en una economía criminal general? Precisamente, y eso es lo que llama la atención, y las contradicciones y las grandes dificultades que hay a nivel regional en el propósito de combatir fenómenos como estos. Porque sin duda alguna, así la producción tenga un origen legal, en el momento en que está, o desde que comienza esa cadena de producción, de transporte, de distribución y de comercialización y de exportación, se está prácticamente proyectando la ejecución de unos delitos que se manifiestan a través del ingreso de ese producto que pudo tener un origen legal en sus condiciones internas dentro de un territorio en particular, pero que está afectando la economía de la región, que está afectando el recaudo de otros países, pero que también está afectando a su misma economía, como quiera que no todos los cigarrillos que se producen allí se declaran, no todos cumplen con los requisitos y con los manifiestos de exportación.
es una cantidad y una sobreproducción de cigarrillos que salen por las fronteras porosas, por la frontera tripartita, y que, como lo hemos dicho, tiene prácticamente grande incidencia, más del 50% en los mercados vecinos. Entonces, aquí es todo un sistema de economía criminal y no podemos desligar la producción de ese producto, valga la redundancia, en determinado país, en este caso en Paraguay, de ese sistema de economía criminal, de esa cadena de comercio ilícito que comienza ahí, en el punto de fabricación, de origen de ese producto. ¿Y cómo combatir eso, general? Y entonces aquí vienen esfuerzos importantes, como por ejemplo el Parlatino formuló la ley patrón para combatir el comercio ilícito y el lavado de activos, y se han expedido una serie de normas relacionadas con cómo combatir el lavado de dinero, cómo implementar unas leyes que permitan la extinción de dominio sobre bienes adquiridos ilícitamente. Igualmente hemos generado otros mecanismos de cooperación público-privada con participación y apoyo de la empresa privada y con las autoridades alrededor de la misma mesa, no solamente para analizar y comprender el problema, sino también para entender cuáles son las mejores prácticas en materia de regulación, para evitar precisamente que regulaciones excesivas y equivocadas, como la que ocurren en Paraguay, no conlleven o no generen el efecto contrario, que es incentivar el surgimiento de mafias, el surgimiento de estructuras criminales o de estructuras económicas que actúan con apariencia de legalidad, pero que están generando básicamente toda una cadena de economía criminal a su alrededor y también en su propio territorio. Es muy importante esos mecanismos de cooperación público-privada, de intercambio de información que permitan esas intercambio de prácticas, de buenas experiencias para tener las regulaciones más apropiadas, más racionales, más inteligentes y mejor intencionadas. Y finalmente hay que hacer un trabajo de investigación que permita desarticular no solamente la cadena de corrupción, porque detrás de esto hay todo un entramado de corrupción, sino también las organizaciones criminales, las cabezas de toda esta estructura, de toda esta cadena, los eslabones más fuertes que permitan desarticular de manera estructural y desde raíz no solamente la estructura operativa, sino también quitándoles la principal motivación, que es el dinero. Aquí, por ejemplo, general, una empresa que quiera comprar cigarrillos no tiene que justificar a qué mercado va a ir este cigarrillo. Además que los impuestos al tabaco serían como los más bajos de la región. Esto convierte también a Paraguay como en un paraíso para que el crimen organizado pueda utilizar este método para lavar dinero, como usted dijo, ya a grupos terroristas como el Hifulá, al PCC, como decía también el Tren de Aragua, que es un grupo criminal que está pesando mucho en la región. Sin duda alguna. Es lo que ocurre con la cocaína. Entonces, la cocaína, si bien es un producto ilegal que se produce en Colombia, Perú y Bolivia, es un mercado atractivo para estas mafias, que ha generado el surgimiento de carteles y la llegada de estructuras criminales de todo el mundo a Colombia, Uruguay, Perú y Paraguay, con el propósito de lucrarse, de usufructuarse y de obtener el monopolio de la exportación de este producto ilegal. Lo mismo ocurre con el cigarrillo. Entonces, Paraguay se convierte prácticamente en el eje de atención, de atracción de estas estructuras criminales, con el propósito de aprovecharse de las debilidades y la deficiencia del sistema regulatorio y de esos incentivos que son perversos, precisamente para utilizar ese mercado libre que existe allí y esas facilidades en la adquisición del producto, en el propósito de utilizarlo como el que menor riesgo y mayor facilidad le genera para lavar el dinero producto de sus actividades ilegales. Esta actividad y esa atracción que genera, o esa motivación o incentivo que genera Paraguay para la llegada de compradores de cigarrillo para distribuirse en el mundo, no es de empresas legalmente constituidas. Es precisamente de estructuras criminales que necesitan de espacios como esos, de vacíos como esos, de incentivos perversos como esos, en el propósito de utilizar la producción de cigarrillo para entrarlo en la cadena de comercio internacional, en el propósito de lavar
y de monetizar el dinero resultado de sus actividades terroristas, del narcotráfico y otro tipo de actividades ilegales. Entonces la última decisión tiene la voluntad política de cada país para poder evitar que estos productos se sigan utilizando para beneficio del crimen organizado en general. Así es, el país tiene que, en su conjunto, el Estado, todas las instituciones, moverse en la misma hoja de ruta en el propósito de entender de que aquí hay una amenaza creciente e inminente que está generando unas mafias que incentivan la corrupción, el lavado de dinero, la evasión de impuestos y que están monetizando el dinero producto de muchas actividades ilegales a través de un producto que tiene apariencia de legalidad, pero que se utiliza precisamente para financiar un monstruo de muchas cabezas, otros fenómenos criminales como es el narcotráfico y el terrorismo. Y aquí, una de los principales factores y el punto de partida sería, sin duda alguna, tener una regulación racional, una regulación ponderada, una regulación que obedezca a los estándares que han ofrecido organismos multilaterales como los que he mencionado anteriormente, que le permiten a los estados evadir precisamente esas intenciones del crimen, del delito, de los contrabandistas, del comercio ilegal, en beneficio de la economía, del crecimiento económico, del desarrollo de los programas de educación, los programas sociales, los programas de deporte, porque muchos de estos recaudos precisamente se destinan a estos programas. Ahora, para tener una idea, ya que Y no también podemos... la seguridad es fundamental, ¿no? La seguridad, perdón, La también que seguridad. es fundamental. Para tener una idea, ya que no podemos tocar país por país, ya que usted realiza estudios más centrados en Colombia, ¿cuánto deja de recaudar su país, Colombia, con el contrabando de cigarrillo que sale desde Paraguay y va hacia Colombia en general? Sí, a nivel global son cerca de 400 billones de dólares, lo que se deja de recaudar resultado del comercio ilegal en general. Y Global. a nivel global, sí. Y la OCDE ha establecido de que el comercio ilegal de estos productos obedece a cerca de 800.000 millones de dólares. Inclusive son beneficios, utilidades o ingresos superiores a los que genera el mismo narcotráfico, que son cerca de 300.000 millones de dólares al año. Aquí estamos hablando de 800.000 millones de dólares del comercio ilegal. Y aquí hay una componente importante en materia de contrabando de cigarrillos, que corresponde a cerca del 12% a nivel global del comercio general, es decir, del comercio ilegal universal. El 12% corresponde al contrabando de cigarrillos, cerca del 5% al contrabando de medicinas y cerca del 25% al contrabando de alcohol, por ejemplo. Pero aquí en Colombia, que para responder tu pregunta puntualmente, este contrabando le cuesta a Latinoamérica cerca de 150.000 millones de dólares, a Brasil cerca de 20.000 millones de dólares, a Colombia le está costando, según el último reporte, cerca de 8.000 millones de dólares, creció en cerca de un 30% en el último año, cuando estábamos en 6.000 millones recientemente, y gran parte de este contrabando, de este costo, corresponde precisamente al contrabando de confecciones, textiles y calzados, de alcohol, de medicinas y de cigarrillos. Son cerca de 8.500 millones de cigarrillos que llegan de Paraguay y que llegan de Asia, que ingresan a través de Panamá o de México y de otros puertos y que se distribuyen a nivel de Latinoamérica. Y aquí tenemos entonces a Paraguay y Asia como los principales productores y como los principales distribuidores a nivel global de este cigarrillo que ingresa ilícitamente a nuestros países, a Latinoamérica y el Caribe y también a Estados Unidos, claro que sí. Acaban de incautar 35 contenedores de cigarrillos ilegales procedentes de Asia, en Texas, en los Estados Unidos. Son más de 20 contenedores los que se han incautado también procedentes de Asia recientemente en México, en Panamá, en Colombia. Hay cifras récord de incautación de cigarrillos en Colombia, Ecuador y Panamá en el último año, y gran parte de estos cigarrillos son los que proceden de Asia, especialmente de China, la India y de Corea del Sur,
pero también de Paraguay. O sea, Paraguay estaría en segundo lugar a nivel mundial en el contrabando de cigarrillos. Así es, después de De las Asia. regiones que he mencionado en Asia, Países de Paraguay Asia. se convierte en el primero de Latinoamérica y en la segunda territorio a nivel global de producción ilegal de cigarrillo que se distribuye especialmente a Latinoamérica del Caribe y a sus países vecinos primordialmente. Es decir, existe entonces una superproducción para poder abastecer a nivel mundial con cigarrillos ilegales. Eso es lo que estamos viendo y las evidencias así lo demuestran. Es una sobreproducción de cerca de 100 billones de cigarrillos para un mercado de 1.5 billones, que es el mercado de Paraguay, y con la afectación que hemos visto en el primer anillo de países vecinos, que ha incrementado el contrabando de cigarrillos ilegales procedentes precisamente de Paraguay en más de un 50%. Podríamos deducir también con lo que dijo anteriormente que actualmente el contrabando de cigarrillos mueve mucho más dinero que el propio narcotráfico. Así es, inclusive que el contrabando de petróleo, que el contrabando de otros productos, que el mismo tráfico de armas, inclusive por encima del contrabando y del comercio electrónico ilegal. Esas cifras, le voy a colocar solamente un ejemplo que ocurre aquí y seguramente en la frontera tripartita con Paraguay. Es más rentable para un criminal atravesar la frontera con un kilo, con una paca de cigarrillos, o sea, de 10 cajetillas de cigarrillos, que con un kilo de cocaína. Aquí en Latinoamérica genera mayor rentabilidad traficar con cigarrillos de contrabando que traficar con cocaína. Otra cosa es cuando la cocaína se coloca en Norteamérica, en Asia o en Europa, ya el precio varía. Pero aquí en Latinoamérica para los criminales les genera menos riesgo, mayores utilidades, como lo hemos mencionado, traficar con cigarrillos entre las fronteras o ingresar un contenedor con cigarrillos de origen ilegal que traficar con un kilo de cocaína en la región. General, también tuvimos la visita de un avión iraní que trabajaba con una empresa venezolana. Hablamos de Entrasur, que vino a Ciudad del Este, que es considerada también punto clave de la triple frontera que usted estuvo mencionando. ¿Eso también le mereció algún análisis especial a nivel no solo de Latinoamérica, sino del mundo, ya que ese avión recorre no solo la región, sino también va directo al Medio Oriente, y eso se pudo también comprobar mediante la ruta que utilizó este avión, que es considerado por Estados Unidos como un avión que había sido utilizado por grupos terroristas? Así es, ese es uno de los ejemplos de mayor significado y una de las evidencias categóricas que demuestra que hay una relación en todo este comercio internacional ilegal de todo tipo de productos, pero en este caso en particular también de cigarrillos, como quiera que las informaciones arrojaron de que en esta ruta internacional estaban vinculadas actividades de Hezbollah con el tráfico ilegal de cigarrillos. ¿Y por qué Paraguay, general? ¿Por qué el crimen organizado centra su mirada? Sabemos que no solo Paraguay, pero ¿por qué últimamente Paraguay es el punto focal no solo para el tráfico de cigarrillos, sino para otros hechos ilegales? Y no hablamos no solo de las mafias también a nivel de Latinoamérica, sino también de Medio Oriente, de Europa, todos enfocados en este país. Como realmente lo hemos mencionado, yo creo que tiene una fragilidad institucional superior a los demás países de la frontera tripartita. Esta es una región atractiva para todo tipo de delitos. Se movilizan todo tipo de delitos de actores con el propósito de lucrarse de alguna manera, pero además porque, como lo hemos mencionado, aquí hay un producto muy atractivo que se produce legalmente en su país, entre comillas, en Paraguay, pero que se presenta como un activo, digamos, muy importante para estos grupos criminales en el propósito de adquirir fácilmente el producto para incorporarlo en la cadena de comercio internacional. Y en esa incorporación
a la cadena de comercio internacional de productos como el cigarrillo, están sacando el cigarrillo, entre comillas, de manera legal, como lo hemos mencionado, pero incorporándolo de manera ilícita en otros países y en consecuencia obteniendo menos riesgos y mayores utilidades. Ahora, ¿alguna estrategia para recomendar a nuestras actividades que se pueda utilizar o ejecutar de manera efectiva para poder erradicar este crimen? Y no va a ser solo a corto plazo, sino a muy largo plazo. Y si es que puede ser posible esto, general. Sí, aquí es muy importante que haya primero voluntad política de parte de los líderes, de los decisores, de todo el sistema del Estado en su conjunto, en el propósito de entender que hay un incentivo al crimen, que hay unas mafias que vienen creciendo, que vienen inundando otras regiones del mundo, resultado de una producción de un cigarrillo que se está incorporando de manera ilegal en los sistemas de economía y criminal a nivel global. Es muy importante, primero, entender de que hay un problema que tiene una afectación en la región. Segundo, la importancia de adoptar medidas regulatorias racionales, inteligentes, ponderadas, obedeciendo en parte y respetando obviamente la soberanía de su país, pero que se tengan en cuenta estas medidas que han ofrecido organismos multilaterales en materia regulatoria. Tercero, la necesidad de entender de que este fenómeno está vinculado con el crimen organizado transnacional. Y hay evidencias de que el cigarrillo que se produce en Paraguay tiene una estructura criminal poderosa, mafiosa, que está insertada en el contexto internacional. Y eso demanda de mayor inteligencia, mayor investigación, de tener unas aduanas con suficiente músculo, con mayor control, pero además con otras autoridades como los organismos encargados de aplicar la ley y de ejercer justicia para que identifiquen y judicialicen a los responsables, a los corruptos y a las empresas y a los actores responsables de estas actividades criminales. Y para esto es necesario quitarles el dinero y quitarles la plata en el propósito de desarticular de manera estructural y de raíz esas mafias criminales vinculadas con el contrabando de productos a nivel global y su relación con el crimen organizado transnacional. Y de otro lado hay que trabajar sin duda alguna la cultura ciudadana en el propósito de concientizar y sensibilizar a la población de que cuando se compra contrabando, se compran productos de origen ilegal, se está incentivando el delito y se está afectando el crecimiento, el empleo, pero también la seguridad. Paraguay tiene además, como lo hemos mencionado acá, la condición de que se ha constituido en escenario atractivo para las estructuras criminales de todo tipo, del narcotráfico, del terrorismo, del contrabando, del tráfico de armas y del lavado de dinero. Y está afectando a la región en general. Pero el primer afectado son sus propios nacionales, sus propias estructuras, su propia institucionalidad, su propia economía, su propia seguridad. De ahí la importancia de que Paraguay, todo el Estado en su conjunto, se movilice con el propósito de taponar, digamos, o de evitar y de contener esa llegada de estructuras criminales internacionales para usufructuar la facilidad de acceder a un producto como el cigarrillo, utilizando su territorio como un país de inicio de esa cadena de adquisición de ese producto para iniciar una cadena de comercio internacional relacionada con el crimen organizado transnacional. General retirado Juan Carlos Buitrago, le agradecemos estos minutos y estos análisis respecto a estas economías criminales que también afectan a Paraguay, a la región y al mundo. Así que un placer haber conversado con usted y muchas gracias, le reitero, por haber compartido con toda la teleaudiencia aquí del ADN de la noticia. No, Fátima, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y fue un privilegio estar en el programa. Espero que podamos seguir contribuyendo. Claro, muy buenas noches, general.
Buenas noches. Despedimos así entonces al general Juan Carlos Huitrago. Él es general retirado de la Policía Nacional de Colombia. Muy interesante todo el análisis. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más el ADN de la noticia.